Muy buenas tardes, noches, abogados, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, Lee. Sí. Gracias, buenas noches. Vamos a esperar unos cuantos minutos porque tengo poca gente para poder llevar a cabo la asistencia. Y Hernán, si me puede de una vez apoyar con la proyección del video del hidrógeno, donde nos quedamos por ahí, para continuar verlo en la clase de hoy y posteriormente dar paso a otros temas que también vamos a tratar ya en esta última semana de clases de este semestre, por favor. Ok. ¿Alguien que me pudiera apoyar? Bueno, déjenmelo. ¿Recuerda, Hernán, qué minuto por ahí? Ok, sí, le entiendo usted, Hernán, no se preocupe. Nada más, si me pudiera recordar más o menos un aproximado del minuto del video, por favor. Y al ver que ya hay pues más o menos quórum, voy a tomar la asistencia de rigor. Si pueden ir, por favor, encendiendo sus cámaras. Acosta Rodríguez. Arreguín Duarte. Cárdenas Gutiérrez. Carrillo Santana. Presente. Castillo Pérez. Presente. Cepeda. Cervantes. Dávila. De la Rosa. Escamilla. Presente, Lick. Franco. Galván. Gómez Martínez. Presente. González González. González Mesa. Presente. Guzmán. López Gamboa. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches. López Rodríguez. Méndez. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Ortiz Vera. Páez Hernández. Presente. Peña Ríos. Presente. Saavedra. Salas Presente, Hernández. Lick. Presente, Lick. ¿Quién Presente, Lick. es Saavedra. quién? A ver, ¿quién, perdón? Saavedra Sánchez. Okay. Y la otra persona que también por ahí se escuchó su voz. Salas Salas Hernández. Hernández. Gracias. Vázquez Reina. Presente. Y Villarreal Arriaga. Muy bien.
Voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que se pueda dar la proyección de una mejor manera del video. Y continuar con el tema de este video sobre el hidrógeno verde, esta nueva tecnología, esta nueva tendencia sobre el recurso energético, y hacer paso a los comentarios finales y también sobre la situación actual que se está viviendo, esta situación de emergencia en el sistema eléctrico nacional. El hidrógeno verde todavía no se produce en grandes cantidades, y cuando algo solo se puede obtener en pequeñas cantidades, su producción suele ser relativamente cara. De modo que lo que debemos lograr es, por una parte, crear un gran mercado de consumo, al tiempo que aseguramos que se pueda producir hidrógeno en grandes cantidades. El gran desafío consiste así en establecer un concepto consistente en una cadena funcional que incluya la producción de hidrógeno, un transporte adecuado y su uso en diferentes áreas de aplicación. El problema principal es que el hidrógeno verde solo se produce con energías renovables y Alemania aún no genera suficiente. Para producir el hidrógeno que cubriría la demanda estimada, habría que quintuplicar la actual cantidad de energía limpia. Esa es la mayor dificultad que tenemos de momento, y es necesario que la política alemana se comprometa a fomentar en gran medida la generación de energías renovables, un campo que en los últimos años ha avanzado muy lentamente. Pero creemos que el nuevo impulso que supone la posibilidad del uso del hidrógeno favorezca un aumento de la capacidad de producción de energías renovables, con lo que el coste de estas también se reducirá. Estos aerogeneradores suministran energía renovable para 40.000 hogares en Baden-Württemberg. Parte de esa energía alimenta también las instalaciones del Centro Aeroespacial Alemán en Lampertshausen, donde se prueban motores para cohetes. Concretamente en el Centro de Investigación H2 Horizon, dedicado en exclusiva a la producción de hidrógeno verde. Aquí trabajan Daniela Lindner y su equipo. Recién ha concluido una prueba en la planta de electrólisis para descomponer agua en oxígeno e hidrógeno mediante corriente eléctrica. Anualmente se producen aquí hasta 100 toneladas de hidrógeno verde sin generar gases de efecto invernadero. La prueba se retrasó varias horas debido a la ausencia de viento. Cuando no sopla el viento, tenemos el problema de que la producción se detiene. Pero empleando una combinación de diferentes energías renovables que se complementen mutuamente, por ejemplo, con energía fotovoltaica, sería posible producir hidrógeno de manera continuada. Sobre todo para producir grandes cantidades. Los principios de la producción de hidrógeno verde son conocidos desde hace tiempo, pero aún no se produce con la eficiencia necesaria, pues en el futuro se necesitará mucho hidrógeno verde y no solo en Lampertshausen. El hidrógeno verde producido aquí deberá ser llevado a una planta central de suministro mediante una línea de transferencia, donde será empleado en pruebas para motores de cohetes espaciales que lo usen como combustible. Estas pruebas para el desarrollo de motores de cohetes aeroespaciales se refieren al último proyecto de la Agencia Espacial Europea, el Ariane 6. Esta lanzadera tendrá su vuelo inaugural en 2022, empleando una mezcla de combustibles que incluye hidrógeno líquido. No es el primer cohete que usa hidrógeno como combustible. En la década de los 60 ya se utilizó para volar a la Luna. También el Ariane 5 estaba propulsado por hidrógeno, aunque este no era de producción ecológica.
Daniela Linna y una de sus colegas trabajan precisamente para cambiar esto, pues hasta ahora el hidrógeno líquido producido mediante gas natural es suministrado y almacenado en depósitos a una temperatura de 235 grados bajo cero. A mayor temperatura se convertiría en gas. El objetivo es construir una planta para licuar el hidrógeno verde en estado gaseoso y mediante una red de ductos repartirlo a las instalaciones de pruebas para cohetes, a 2 plantas de cogeneración que producirán energía eléctrica y a una estación de hidrógeno. Este tipo de sistemas combinados se conocen en el rubro energético como acoplamiento de sectores. Sus ventajas son múltiples. La energía proveniente de centrales eólicas y fotovoltaicas alimenta la red eléctrica. Cuando hay mucho sol y viento se podría producir hidrógeno. Este puede ser transformado de nuevo en electricidad en caso necesario. Pero también puede ser empleado en otros sectores, por ejemplo, para generar calor, en la producción de cemento y acero o en el transporte. A mayor interconexión, mayor es el desarrollo económico. En la localidad de Jülich, en el oeste de Alemania, se experimenta con una nueva técnica para la producción de hidrógeno. En una nave de 14 metros de altura se encuentra el mayor sol artificial del planeta. Sus 149 reflectores pueden generar 10.000 veces la potencia de la luz solar, pudiendo alcanzar los 3.000 grados de temperatura. Pero, ¿para qué necesita un sol artificial teniendo uno real? Con el sol artificial podemos ser más rápidos que con el sol real. Como saben, el sol no brilla todo el día, de modo que dependemos de cuándo está disponible su radiación. Lo podemos encender siempre que lo necesitemos. Christian Sattler y su colega Dimitri Lava pretenden emplear energía solar en lugar de electricidad, como en la electrólisis, para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno con una clara ventaja. Podemos usar esta luz solar, reflejada y dirigida mediante espejos, para provocar directamente la reacción que descompone el agua. Si convirtiese la luz en electricidad y esta en energía química, estaría empleando 2 pasos más, lo que incluso en los mejores dispositivos generaría pérdidas de energía. Los investigadores ya han comprobado la viabilidad de este proceso en el laboratorio. La producción de hidrógeno solo con energía solar y sin electricidad no genera ningún tipo de emisiones. ¿Pero se podrían producir grandes cantidades? Para saberlo se necesita seguir experimentando siempre con la seguridad como máxima. Quedarnos aquí sería muy peligroso cuando entra en funcionamiento. Las lámparas son muy potentes. Tan potentes que su luz concentrada puede derretir una placa de hierro de 5 centímetros de espesor, como atestigua este agujero. Para evitar accidentes, el sol artificial solo se enciende cuando no hay nadie en la sala. Una gruesa pared de metal se cierra antes de continuar con la siguiente prueba. Ralf Eswein trabaja como experto en seguridad laboral, por lo que tiene que desplazarse a menudo. Solo puede repostar en 90 estaciones de servicio en toda Alemania. Por suerte, cuenta con una aplicación móvil para planear sus rutas. El repostaje es similar al de un auto convencional. Para llenar el depósito se necesitan entre 3 y 5 minutos. Con el depósito lleno, lo que supone 6 kilos de hidrógeno en forma de gas, tengo una autonomía de unos 580 kilómetros. Esto tiene un coste de entre 50 y 55 euros. Anteriormente ya tuvo un auto eléctrico, pero este no era viable para sus necesidades. Me desplazo por toda Alemania y no puedo permitirme estar detenido el tiempo necesario para que las baterías se carguen. El auto de hidrógeno es una alternativa practicable porque viajo mucho con él y lo utilizo mucho todos los días. Sin embargo, apenas hay hidrogeneras donde repostar hidrógeno verde, ya que su producción es actualmente 3 veces más costosa que el generado mediante gas natural.
Para Christiane Averbeck, de la Alianza Climática Alemana, el hidrógeno verde debería estar destinado a otros usos. El hidrógeno continúa siendo un bien escaso y debería emplearse solo allí donde no pueda ser reemplazado mediante otras posibilidades, como la energía eléctrica. Es decir, en el sector automotor se debe seguir apostando por la movilidad eléctrica, mientras que en los transportes de mercancías pesadas, en aviación y en grandes barcos de transporte, se podría emplear hidrógeno. Und auch bei großen Transportschiffen auf Wasserstoff setzen sollten. El uso de hidrógeno como combustible para autos conlleva una gran pérdida de energía debido a su producción, transporte y otros factores. Así, solo se aprovecha un 27% de la energía total. Este rendimiento es superior al de un auto de gasolina, que apenas llega al 20%, pero claramente inferior al de un auto eléctrico, cuya eficiencia alcanza el 64%. En el Instituto de Conceptos para Vehículos del DLR conocen esta problemática. Aún así, consideran que los autos de hidrógeno tienen potencial. El Safe Light Regional Vehicle es un prototipo de vehículo urbano ligero y seguro. Dispone de 2 motores eléctricos, una batería y una célula de hidrógeno, todo en un tamaño compacto. La ventaja de emplear un sistema híbrido con célula de hidrógeno en un vehículo así de ligero es el escaso peso total de todo el sistema de propulsión. Este consta solo de una batería pequeña, el depósito y la célula de hidrógeno, en comparación con un auto eléctrico en el que se necesita un sistema de baterías más complejo y pesado para alcanzar una autonomía de 400 kilómetros. Además, su precio sería relativamente barato. Sus desarrolladores calculan que ascendería a unos 15.000 euros. De ahí la enorme cantidad de solicitudes que el instituto recibe por parte de empresas y compradores potenciales, toda una motivación para continuar con la investigación. En el Instituto de Conceptos para Vehículos, creemos que el futuro pasa por una combinación de diferentes tecnologías en lo que se refiere al tipo de propulsión. Habrá autos circulando para los que se necesite una gran autonomía, de modo que habrá que ver qué propulsión o qué combinación de tecnologías se debe emplear para impulsarlos, mientras que para otros autos primará el aspecto ecológico y el cuidado de los recursos. La ecología y el cuidado de los recursos también son factores importantes en la producción acerera. La producción anual de acero bruto en Alemania asciende a 40 millones de toneladas. Esto consume una enorme cantidad de energía y conforma 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono de la industria alemana, afectando en gran medida al medio ambiente. Para solucionar este problema, ThyssenKrupp Steel está experimentando con hidrógeno como combustible para sus altos hornos como alternativa al coque y al carbón pulverizado. Comenzamos a experimentar en 2019 un primer paso para emplear hidrógeno en la producción de acero. Queremos probar en este alto horno que ven aquí atrás cómo se comporta el hidrógeno cuando es empleado para reducir el mineral y transformarlo en hierro bruto. Los resultados son tan prometedores que la empresa continúa experimentando. Sin embargo, las emisiones de CO2 solo pueden reducirse así. La tecnología de los altos hornos no está preparada para operar con gases, de modo que es necesario sustituirlos por completo. Esto significa que construiremos aquí hornos que funcionen con gas natural. A medida que aumente la disponibilidad del hidrógeno, iremos aumentando su proporción en los hornos hasta que finalmente estos funcionen exclusivamente con hidrógeno. El objetivo fijado es emplear solo hidrógeno verde para 2050. De esta manera, ThyssenKrupp Steel podría reducir el total de emisiones de CO2 de Alemania en un 2,5%. Pero para conseguirlo, la empresa necesita también ayuda del Estado. No producimos acero sin más, sino que también debemos asegurar nuestra supervivencia económica.
Teniendo en cuenta que hasta 2050 necesitaremos inversiones por un valor total de 10.000 millones de euros, es evidente que sin el apoyo de la política no podremos conseguirlo. En este caso no se trata solo de recibir subvenciones, sino de lograr cuotas y acuerdos globales que regulen el mercado internacional, algo que aún no existe. Esta problemática afecta también a la infraestructura del hidrógeno, ya que se necesitan ductos y medios para suministrar el combustible. Esta planta, ubicada en Dorsten, cerca de la frontera de Alemania con Países Bajos, forma parte de los más de 500.000 kilómetros de la red alemana de gas natural. Aquí se reduce la presión del gas para suministrarlo a empresas y hogares. Una red de transmisión de hidrógeno necesitaría una planta como esta, pero habría que construirla o modificar la red de suministro de gas natural para que pueda transportar hidrógeno. Resulta más eficiente a nivel económico emplear cientos de kilómetros de gasoductos existentes que construir una red paralela completamente nueva para el hidrógeno. Westenergie, filial de la eléctrica E.ON, ya ha comenzado de hecho a utilizar partes de la red de suministro de gas natural para transportar hidrógeno. Estamos probando si la red de suministro del gas, incluidos componentes como juntas de sellado y compresores, es adecuada y cuánto se necesita invertir para lograr su transformación a largo plazo. Las primeras pruebas son muy satisfactorias, ya que la infraestructura resulta perfectamente adecuada para el transporte de hidrógeno. Pero aún hay muchas cuestiones abiertas, como quién se ocupará de gestionar esta red y cómo lograr una transición paulatina y sin contratiempos. En las instalaciones del sol artificial de Jülich han logrado un nuevo avance. Desde la seguridad de la sala de control se gestiona el manejo de sus 149 reflectores. El experimento es grabado mediante cámaras especiales debido a su peligrosidad. La luz logra efectivamente descomponer la materia del reactor, demostrando así que el proceso sirve para producir hidrógeno en grandes cantidades. Lo que aquí controlamos principalmente es el tamaño y la automatización del aparato para controlar cómo funciona el proceso y transmitirle esta información a las empresas que vayan a utilizarlo a escala industrial. En lugar de un sol artificial, podrán emplearse centrales solares térmicas en las que la luz del sol es reflejada mediante espejos llamados heliostatos hacia una torre. Centrales mayores que esta podrían jugar un papel clave en la producción de hidrógeno verde. Alemania no dispone de tanto sol, de modo que deberá importar su hidrógeno de otras regiones como el sur de Europa, África o Australia. La idea es construir centrales de este tipo en las regiones más soleadas del planeta, los desiertos, donde el suelo no es empleado con otros objetivos y existe una gran radiación solar, de modo que se pueda recoger una gran cantidad de energía durante todo el año. Esto permitiría producir hidrógeno para utilizar como combustible de manera muy eficiente y con un bajo coste. ¿Podría lograrse así una transición al hidrógeno como combustible que ayude a conseguir la neutralidad climática en el planeta? Para mí el hidrógeno es la respuesta de la industria y la política a un cambio de modelo energético. Usando una metáfora, sería cambiar el champán por agua. Esto significa que en el futuro el hidrógeno dejará de ser un bien de lujo para convertirse en combustible universal. En ello están trabajando el sector económico, la ciencia y la política. Creo que la Estrategia Nacional sobre el Hidrógeno constituye una base importante para ese desarrollo, aunque en mi opinión resultaría importante definir las prioridades y en lugar de repartir dinero público ciegamente, apoyar a sectores muy concretos. Ralf Eswein, quien recién llega a una cita de trabajo, también cree en el futuro del hidrógeno en combinación con otras tecnologías no contaminantes. Considera que el diésel y la gasolina serán combustibles del pasado
por los que apenas sentirá nostalgia. No echo de menos el motor de combustión, pero sí su ruido. Ese potente traqueteo de un motor diésel o el lindo ronroneo de uno de gasolina que este auto no tiene. Aunque en algún momento seguramente inventen una solución como un CD o cualquier cosa que pueda poner para escuchar esos ruidos cuando así lo desee. Un problema de fácil solución en comparación con los que habrá que resolver para que el hidrógeno verde sea el combustible del futuro. Bueno, como vimos, ya en el video se nos presentan todas las cuestiones propias de la implementación de este recurso, de este elemento químico del hidrógeno para potencializarlo como un recurso energético, como el sustituto de los hidrocarburos. Y en ese tema, precisamente, para 2050 se tiene una estimación que cerca de 300,000 toneladas de dióxido de CO2 podrían evitarse su producción o ser emitidas al medio ambiente ante la adopción precisamente del hidrógeno verde en México, de los cuales, por ejemplo, 2/3 corresponden a la sustitución de los combustibles fósiles por vehículos eléctricos de celda de combustible para el transporte público y de carga, y el CO2 evitado por la introducción del hidrógeno verde también por parte de las empresas productivas del Estado, en este caso Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y sobre todo en el caso de la refinación y las plantas de producción de amoníaco que tiene México, alcanzaría más de 3.2 millones de toneladas de CO2 al año que pudieran ser también emitidas al medio ambiente hasta 2050, para el 2050. En el reemplazo de los combustibles fósiles por hidrógeno, en la generación eléctrica y en la industria, tiene el potencial de poder reducir 7.6 millones de toneladas de CO2 al año en 2050. Y finalmente, el reemplazo de vehículos de combustión interna por vehículos de celda de combustible y queroseno por combustibles sintéticos podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en 26.7 toneladas al año. En cuanto a la generación de empleos, para 2050, más de 90,000 personas, por ejemplo, podrían trabajar en actividades relacionadas con el hidrógeno en México. El mayor potencial de creación de empleos se encuentra precisamente en el despliegue de la infraestructura necesaria para la producción del hidrógeno. La segunda sería la generación de empleos en la instalación de infraestructura de reabastecimiento del hidrógeno vehicular, y en un tercer lugar, la industria automotriz. En el cuarto, la creación de mercados de inversiones. El tamaño del mercado esperado para poder satisfacer la demanda, por ejemplo, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, es de aproximadamente 100 millones de dólares por año hasta el 2030 y de 1.3 mil millones de dólares anuales para el 2050. Las mayores oportunidades precisamente previstas para el sector privado están en los caminos de extracción de minera y en la reducción directa de minerales. En un conjunto representan casi el 80% del impacto económico, valorado en 800 millones de dólares por año hasta el 2050, y las inversiones acumuladas para el suministro, por ejemplo, de hidrógeno para la empresa de Comisión Federal de Electricidad y la propia Pemex se proyectan en cerca de 2.6 mil millones de dólares para mediados del siglo y en casi 8.5 mil millones de dólares para el sector privado. Teniendo en cuenta estas estimaciones y proyecciones,
hay que también mencionar que los abundantes recursos de energía renovable que México tiene y su posición privilegiada le brindan una gran potencial para poder también exportarlo a los mercados internacionales. En 2030, por ejemplo, más de 300 millones de dólares de hidrógeno verde podrían exportarse al extranjero en comparación, por ejemplo, con otras potencias exportadoras de hidrógeno verde. México se colocaría como un exportador verdaderamente competitivo en los mercados europeos, asiáticos y principalmente debido al bajo costo de producción del mismo y su posición geográfica privilegiada, por ejemplo, con nuestro vecino y socio comercial, con Estados Unidos. Además que cuenta con un acceso a los océanos, el Atlántico, el Pacífico, en una latitud norte que le permite precisamente competir estrechamente con los mercados de Chile y Australia. Hacia el 2030, el hidrógeno verde mexicano podría entregarse marítimamente en Europa a aproximadamente $6 por kilogramo y por ducto a los estados fronterizos de Estados Unidos a $2.5 por kilogramo. Las recomendaciones y la creación de capacidades que van de la mano con esta cuestión política y de la regulación, pues podría actualizar su política de cambio climático y reconocer los beneficios, los potenciales beneficios que tiene el hidrógeno para desarrollar una estructura u hoja de ruta nacional, que también se puede adoptar en las entidades federativas para apoyarse y desplegarlo de manera más amplia. El desarrollo de esta estrategia nacional del hidrógeno verde con objetivos específicos y acciones que podrían alcanzar juntos con una mayor regulación específica para el hidrógeno en sus diferentes campos de aplicación, pues han demostrado también el nivel internacional para su práctica y obviamente impulsar la economía propia del hidrógeno. Ya para finalizar con esta intervención, el contexto económico y político y el financiero pues son otros aspectos también de gran importancia. Al impulsar, por ejemplo, la energía renovable desde las políticas públicas y la regulación, se pone en marcha, por ejemplo, las medidas que faciliten el acceso a la infraestructura energética para el desarrollo de proyectos de hidrógeno y fomentar así la colaboración entre empresas especializadas en hidrógeno, por ejemplo, Pemex y la propia comisión, y se podría, por ejemplo, poner también en marcha el sistema de garantía de origen para el hidrógeno verde, para así poderlo estimular su exportación, incentivar su adopción, reconociendo sus beneficios ambientales y proporcionar financieramente un apoyo o asistencia financiera con instrumentos adicionales para celebrar el despliegue del hidrógeno verde. Aquí el punto financiero podría provenir precisamente de la banca pública, de la privada y de la multitarial, o de una combinación de las tres. Será necesario, por ejemplo, comunicar activamente sobre el financiamiento y los beneficios del hidrógeno a todos los posibles actores interesados en crear misiones precisamente de aprendizaje y las alianzas internacionales que acrediten e incluyan programas de transferencia del conocimiento en temas relacionados con el hidrógeno. Es recomendable establecer una estrategia para el desarrollo del talento calificado en el tema del hidrógeno, mediante el fenómeno de la capacitación dedicada y las asociaciones académicas, industriales y de cooperación internacional en educación superior, investigación y desarrollo e innovación, pues son bastante amplias. Entonces, he aquí algunos datos adicionales con el tema. El tema también precisamente de la introducción del hidrógeno verde en México, que es algo pues incipiente todavía, pero vemos el gran potencial que tiene, sobre todo en el tema de la generación de empleos, los beneficios económicos de la apropiación del hidrógeno en el país
y se diagnostican barreras regulatorias y financieras para el desarrollo de una economía verde del hidrógeno, que se hacen recomendaciones para impulsar la producción y el uso del mismo en México al abordarlas y sustituirlas por los combustibles de origen fósil. Se realizaría un análisis similar para el diagnóstico de las capacidades a desarrollar en México para un despliegue acelerado de la infraestructura del hidrógeno, por ejemplo, ¿cómo se llamarían? En el video, de hecho, se hizo mención de este tipo de gasolineras especializadas en la venta del hidrógeno. Se me fue por ahí el término. Y finalmente se presenta un análisis de producción y exportación del hidrógeno verde en México para contribuir a las necesidades internacionales del hidrógeno y la transición energética, que se va a cuantificar el potencial del país para la exportación del mismo a través de algunos de los casos de negocio, pues, o modelos exitosos, dada la diversidad de los análisis realizados y la metodología seguida para cada uno de ellos, pues se detalla en temas y conferencias y cursos que se darían más adelante, y obviamente conforme la marcha, pues sobre la marcha se van a ir dando estos temas, ¿no? No sé si existe hasta aquí alguna duda, muchachos. Ok, bueno, entonces, si no existe ninguna duda, le dejamos aquí y nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana, que descansen.